El panda gigante lo miraba con ojos que parecían contener la quietud de 1000 atardeceres, y Mateo sintió que algo dentro de su pecho dejaba de gritar por primera vez en meses. Las lágrimas corrían por sus mejillas, pero no eran lágrimas de tristeza ni de miedo, sino algo que nunca antes había experimentado. Eran lágrimas de silencio, de un alivio tan profundo que parecía deshacer nudos invisibles atados alrededor de su corazón. El panda extendió su enorme pata y la posó sobre la tierra con una delicadeza imposible para algo tan grande, y ese simple gesto le mostró a Mateo que la fuerza verdadera no ruge ni empuja, la fuerza verdadera descansa. En ese instante, rodeado por bambúes que susurraban secretos ancestrales y bajo una luz dorada que parecía bendecir cada respiración, Mateo comprendió que había estado buscando paz en los lugares equivocados, en el ruido, en la velocidad, en la constante necesidad de ser más y hacer más, cuando todo lo que necesitaba era aprender a ser quieto. Antes de acomodarte, tómate un momento para darle un like al video y suscribirte. Y cuéntame en los comentarios desde dónde nos estás escuchando y qué hora es para ti. Siempre es fascinante ver quién se une a nosotros desde todos los rincones del mundo. Mi deseo es que esta historia te enseñe una nueva lección y te acompañe mientras el sueño te encuentra. Mateo tenía 10 años y sentía que el mundo entero se movía demasiado rápido, o tal vez era él quien no podía detenerse. Cada mañana comenzaba como una carrera invisible de deberes escolares que se acumulaban como montañas de papeles, actividades extraescolares que llenaban cada tarde hasta convertirla en una maratón sin respiro, expectativas que flotaban sobre su cabeza como nubes grises amenazando tormenta. Sus padres siempre le decían que debía aprovechar el tiempo, ser productivo, destacarse entre los demás. Sus maestros repetían que tenía potencial pero debía esforzarse más. Sus compañeros parecían competir en una carrera donde nadie sabía cuál era la meta, pero todos corrían desesperados por llegar primero. Y Mateo corría también, porque no sabía qué más hacer, porque detenerse parecía equivalente a fracasar, a quedarse atrás mientras el resto del mundo avanzaba sin él. Pero últimamente, algo había cambiado dentro de su pecho. Era como si un motor invisible girara demasiado rápido, haciendo ruidos extraños que nadie más podía escuchar. Su corazón latía acelerado incluso cuando estaba sentado en su escritorio. Sus pensamientos saltaban de una preocupación a otra, sin darle tregua. Y por las noches, cuando finalmente se acostaba en su cama, el silencio de su habitación se llenaba de una ansiedad que trepaba por las paredes como hiedra invasiva. No podía nombrar lo que sentía porque nunca nadie le había enseñado las palabras para eso. Solo sabía que estaba cansado, tan cansado que su cansancio tenía peso, textura, sabor amargo en la boca cada mañana al despertar. Una tarde de otoño, cuando las hojas comenzaban a pintar el suelo de naranjas y dorados, Mateo decidió que necesitaba escapar. No sabía exactamente de qué escapaba, pero sus piernas lo llevaron lejos de su casa, lejos del ruido de los coches y las voces que siempre le decían qué hacer y cómo ser. Caminó por senderos que no conocía, siguiendo un impulso que nacía desde algún lugar profundo de su ser. Un lugar que rara vez tenía permiso de hablar. El sol comenzaba a descender cuando llegó a un bosque que parecía respirar con vida propia. Los árboles se elevaban como columnas de una catedral natural, y entre ellos crecían cañas de bambú tan altas que sus copas desaparecían en una bruma dorada. El bosque de los bambúes eternos. No sabía por qué ese nombre apareció en su mente, como si alguien se lo hubiera susurrado al oído. Quizás lo había leído en algún libro olvidado, o lo había soñado en una noche de las muchas en las que el sueño tardaba en llegar. Pero el nombre se sentía correcto, inevitable, como si ese lugar hubiera estado esperándolo toda su vida. Mateo se adentró entre los bambúes y el mundo exterior comenzó a desvanecerse. El ruido de la ciudad se convirtió en un murmullo distante, luego en un eco, hasta que finalmente desapareció por completo y solo quedó el susurro suave del viento moviéndose entre las cañas verdes. Había algo en ese bosque que invitaba a caminar despacio. Cada paso que daba Mateo parecía más liviano que el anterior, como si sus pies recordaran un ritmo olvidado, una forma de moverse que no tenía prisa ni destino. La luz se filtraba entre los bambúes, creando patrones de sombra y luz que danzaban sobre el suelo cubierto de hojas. El aire olía a tierra húmeda y a algo más, algo indefinible, que calmaba sus nervios, como una mano invisible acariciando su frente. Por primera vez en mucho tiempo, Mateo sintió que su respiración se volvía más profunda, más lenta, como si sus pulmones recordaran cómo funcionaban antes de que la ansiedad se instalara en ellos. Siguió caminando, sin rumbo fijo, dejándose guiar por la curiosidad y por una sensación de ser atraído hacia algo, aunque no sabía qué. Los bambúes se volvían más densos a medida que avanzaba, formando paredes verdes que convertían el bosque en un laberinto viviente.
Mateo no sentía miedo, al contrario, sentía como si cada paso lo acercara a algo importante, algo que había estado buscando sin saberlo. El sol continuaba su descenso y la luz dorada se volvía más intensa, más cálida, bañando todo el bosque en un resplandor que parecía venir de otro mundo. Entonces, al doblar por un pasillo natural formado por bambúes particularmente gruesos, Mateo llegó a un claro circular. Era como si el bosque hubiera decidido crear un espacio perfecto para el asombro. El claro estaba rodeado por bambúes que se inclinaban ligeramente hacia el centro, formando una especie de bóveda natural. En el suelo crecía un musgo tan verde y suave que parecía una alfombra tejida por manos invisibles. Y en el centro exacto de ese círculo perfecto, sentado con una postura de tranquilidad absoluta, había un panda gigante. Mateo se detuvo en seco. Su corazón dio un salto que parecía querer escapar de su pecho, pero no era miedo lo que sentía, era asombro puro, mezclado con una extraña sensación de reconocimiento, como si su alma hubiera estado esperando este momento sin que su mente lo supiera. El panda era enorme, con pelaje blanco y negro que brillaba suavemente bajo la luz dorada. Sus ojos eran dos pozos de calma infinita, oscuros como la noche pero llenos de una sabiduría que parecía abarcar siglos. Y lo más extraordinario de todo era que el panda no se movía, no hacía nada, excepto existir en ese espacio con una quietud tan completa que parecía irradiar paz como el sol irradia luz. Mateo no supo cuánto tiempo pasó mirando al panda. Podría haber sido un minuto o una eternidad. El tiempo parecía funcionar diferente en ese claro, como si los segundos se hubieran vuelto más lentos, más densos, más reales. Su respiración, que siempre era rápida y superficial, comenzó a sincronizarse con la del panda, profunda y pausada. Y en ese instante, Mateo sintió algo que no había sentido en meses, quizás años. Sintió que estaba exactamente donde debía estar, haciendo exactamente lo que debía hacer, que era simplemente estar. El panda finalmente se movió, pero fue un movimiento tan lento y deliberado que parecía una danza bajo el agua. Levantó su cabeza gigantesca y miró directamente a Mateo, y en esos ojos oscuros, el niño vio algo que lo desarmó completamente. Envió comprensión. No era la mirada de un animal salvaje, evaluando una amenaza, ni la mirada distante de una criatura indiferente. Era la mirada de alguien que sabía, que entendía, que había visto el peso invisible que Mateo cargaba sobre sus pequeños hombros y no juzgaba, solo observaba con compasión infinita. Mateo sintió que algo se quebraba dentro de él, una coraza que había construido sin darse cuenta, pieza por pieza, preocupación tras preocupación, hasta convertirse en una armadura tan pesada que había olvidado cómo se sentía estar sin ella. Dio un paso hacia adelante y el panda no retrocedió. Dio otro paso y las lágrimas comenzaron a formarse en sus ojos, sin que él las llamara. No eran lágrimas de tristeza, exactamente, sino de alivio, de liberación, como si su cuerpo finalmente tuviera permiso de soltar todo lo que había estado conteniendo. Se acercó despacio, casi temiendo que el momento se rompiera como una burbuja de jabón, pero el panda permaneció inmóvil, sólido como una montaña, seguro como la tierra misma. Cuando Mateo llegó lo suficientemente cerca, se sentó en el musgo frente a la criatura, sus piernas cruzadas imitando sin pensar la postura del panda. El silencio que llenaba el claro no era vacío, era un silencio lleno, rico, como un recipiente rebosante de algo precioso, que Mateo no podía nombrar. Podía escuchar el susurro constante del viento entre los bambúes, un sonido que era casi como respiración, como si el bosque entero inhalara y exhalara en un ritmo eterno. Podía escuchar el latido de su propio corazón, que poco a poco se calmaba, pasando de un tamborileo frenético a un ritmo más pausado, más natural. Podía escuchar el canto lejano de algún pájaro, notas claras que flotaban en el aire como pétalos cayendo de un árbol invisible. Pero, más que todo eso, Mateo podía escuchar algo que nunca antes había percibido. Podía escuchar el espacio entre los sonidos, los momentos de quietud pura que existían entre una nota y otra, entre una respiración y la siguiente. Y en esos espacios descubrió algo asombroso. Descubrió que el silencio no era la ausencia de algo, sino la presencia de todo. Era como si el mundo entero se revelara en esos momentos de quietud, mostrando capas de realidad que normalmente estaban ocultas bajo el ruido constante de la vida moderna. El panda cerró los ojos lentamente, como si estuviera ofreciendo una invitación silenciosa. Mateo dudó por un momento, sintiendo la resistencia familiar de su mente, que siempre quería estar alerta, siempre vigilante, siempre pensando en el siguiente paso. Pero algo en la presencia del panda lo tranquilizaba, le aseguraba que estaba a salvo,
que podía bajar la guardia, así que cerró los ojos también, y el mundo se transformó de nuevo. Los sonidos se volvieron más nítidos, más presentes. El olor a bambú y tierra húmeda se intensificó, llenando sus pulmones con cada inhalación. La sensación del musgo suave bajo sus piernas se volvió más real, más tangible, y entonces sucedió algo extraordinario. Con los ojos cerrados, Mateo comenzó a sentir la presencia del panda de una forma completamente nueva. No era algo que pudiera ver o tocar, pero era tan real como el suelo bajo él. Era como si el panda irradiara una energía de calma tan poderosa que podía sentirse como el calor de un fuego o el frescor de un río. Esa energía parecía fluir hacia Mateo, llenando espacios vacíos dentro de él que ni siquiera sabía que existían, suavizando bordes ásperos que la ansiedad había tallado en su interior. Sin abrir los ojos, Mateo supo que el panda se había movido. Escuchó el susurro suave de su pelaje contra el musgo. Sintió el cambio en el aire cuando esa enorme masa se desplazó, pero no sintió miedo. Al contrario, sintió curiosidad, anticipación. Entonces sintió algo cálido y suave tocar su brazo, apenas un roce, y supo que era la pata del panda. El contacto era tan gentil que casi no parecía real, como si una nube hubiera descendido para posarse sobre su piel. Mateo abrió los ojos lentamente. El panda estaba más cerca ahora, su enorme cabeza apenas a 1 metro de distancia. Mateo podía ver cada detalle de su pelaje, las manchas negras perfectamente simétricas alrededor de sus ojos, el pelaje blanco que brillaba como nieve bajo la luz dorada. Podía ver la textura de su nariz negra, la curva suave de sus orejas redondeadas, pero lo que más le impactaba eran sus ojos. Había una profundidad en ellos que parecía no tener fondo, como mirar al océano más profundo del mundo, y en esa profundidad había paz. Una paz tan completa y absoluta que Mateo sintió que podía caer en ella y nunca tocar fondo. El panda hizo un sonido suave, casi como un suspiro, y luego se recostó sobre su lado, su enorme cuerpo formando una curva que parecía invitar a Mateo a acercarse. Sin pensar, sin cuestionar, Mateo se movió hasta quedar junto al panda. El pelaje era más suave de lo que había imaginado, cálido y acogedor. Se recostó contra el costado del panda, sintiendo el ascenso y descenso lento de su respiración, escuchando el latido profundo de su corazón como un tambor distante, marcando el ritmo del universo. Allí, recostado contra ese ser magnífico, con el susurro de los bambúes como canción de cuna y la luz dorada bañándolo todo, Mateo sintió algo que no había sentido en mucho tiempo. Sintió que podía descansar, no solo su cuerpo, sino algo más profundo. Su mente podía descansar de la preocupación constante, su corazón podía descansar de la ansiedad incesante, su espíritu podía descansar de la lucha interminable por ser suficiente, hacer suficiente, valer suficiente. Por primera vez, Mateo entendió que el descanso no era debilidad, era sabiduría. El tiempo pasaba de forma extraña, en el bosque de los bambúes eternos. Mateo no sabía si habían transcurrido minutos u horas desde que se había recostado junto al panda, y honestamente no le importaba. El concepto mismo del tiempo parecía haberse vuelto flexible, líquido, como si los relojes y calendarios fueran invenciones absurdas que no tenían lugar en ese espacio sagrado. El panda seguía respirando con ese ritmo pausado y profundo, y Mateo había sincronizado su propia respiración con la de la criatura sin darse cuenta. Inhalaba cuando el panda inhalaba, exhalaba cuando el panda exhalaba, y en esa sincronía descubrió una forma de meditación que nunca había conocido. Eventualmente, el panda se movió. Fue un movimiento lento y deliberado, levantándose con una gracia sorprendente para algo tan grande. Mateo se incorporó también, sintiendo sus músculos más relajados de lo que los había sentido en meses. El panda caminó hacia el borde del claro, donde los bambúes crecían particularmente gruesos y altos. Se detuvo frente a una de las cañas y con una delicadeza que contrastaba con su tamaño, tocó el bambú con su pata. La caña se balanceó suavemente, y ese movimiento desencadenó una reacción en cadena. Los bambúes circundantes comenzaron a moverse también, uno tras otro, creando una ola de movimiento que se expandía por el bosque. Mateo observaba fascinado cómo los bambúes danzaban. No era un movimiento caótico ni aleatorio, sino una danza perfectamente coordinada, como si cada caña supiera exactamente cuándo y cómo moverse. Se doblaban y se enderezaban con una flexibilidad impresionante. Sus hojas susurraban canciones que el viento componía al pasar. Y lo más asombroso era que, a pesar de la fuerza del viento, que a veces soplaba con intensidad, los bambúes nunca se quebraban. Se doblaban casi hasta tocar el suelo, pero siempre volvían a su posición original resilientes
intactos. El panda se giró para mirar a Mateo, y el niño entendió el mensaje sin necesidad de palabras. Los bambúes le estaban enseñando algo fundamental sobre la vida. La fuerza verdadera no reside en la rigidez, sino en la flexibilidad. Los bambúes sobrevivían a las tormentas más feroces, no porque fueran inquebrantables, sino porque sabían cuándo ceder, cuándo doblarse, cuándo fluir con las fuerzas que no podían controlar. Y después de cada tormenta, cuando el viento se calmaba, volvían a elevarse hacia el cielo, intactos y victoriosos. Mateo pensó en su propia vida, en cómo había estado tratando de ser como un árbol rígido que se niega a doblarse. Cada desafío, cada presión, cada expectativa la había enfrentado con resistencia inflexible, tratando de mantenerse firme, sin importar qué, pero esa rigidez lo estaba quebrando desde adentro, creando fisuras invisibles que amenazaban con partirlo en dos. Nunca se le había ocurrido que podía ser como los bambúes, que podía ceder cuando fuera necesario, que podía fluir con las circunstancias en lugar de luchar constantemente contra ellas. El panda comenzó a caminar entre los bambúes, y Mateo lo siguió. Mientras caminaban, el niño notaba cómo el panda se movía con una conciencia perfecta de su entorno. Nunca pisaba las pequeñas flores que crecían entre el musgo. Nunca quebraba una rama innecesariamente. Cada paso era considerado, intencional, colocado con precisión, pero sin rigidez. Era un movimiento que fluía como agua, que se adaptaba al terreno sin esfuerzo aparente. Y en ese fluir había una lección profunda sobre cómo navegar por la vida. Llegaron a una parte del bosque donde un pequeño arroyo serpenteaba entre los bambúes. El agua era tan clara que Mateo podía ver cada piedra en el fondo, cada pez diminuto que nadaba entre las algas. El panda se detuvo junto al arroyo y bebió despacio, su lengua tocando el agua con una delicadeza casi reverente. Mateo se arrodilló junto a la criatura y metió sus manos en el agua. Estaba fresca pero no fría, y fluía sobre su piel con una sensación que era casi como una caricia. Observó cómo el agua se movía alrededor de las piedras en el arroyo. Cuando encontraba un obstáculo, no trataba de atravesarlo con fuerza bruta, simplemente fluía alrededor, encontrando el camino de menor resistencia, pero sin detenerse nunca. Y con el tiempo, esa agua suave y fluida había pulido las piedras, suavizando sus bordes ásperos, creando formas redondeadas y hermosas. La persistencia suave era más poderosa que la fuerza agresiva, la paciencia más efectiva que la prisa. El panda se sentó junto al arroyo y Mateo hizo lo mismo. Observaron el agua fluir, escucharon su murmullo constante, sintieron la brisa húmeda que se elevaba de su superficie. No había prisa, no había agenda, no había lugar donde necesitaran estar. Solo existía ese momento, ese instante perfecto de presencia plena. Y en esa presencia, Mateo sintió como las capas de estrés y ansiedad que había acumulado comenzaban a desprenderse. Como hojas viejas cayendo de un árbol en otoño, una libélula apareció, sus alas iridiscentes capturando la luz dorada y convirtiéndola en arcoíris. Se posó sobre una piedra en medio del arroyo, completamente inmóvil excepto por el movimiento casi imperceptible de sus alas. Mateo la observaba hipnotizado, maravillado por la delicadeza de su estructura, por los colores que brillaban en su cuerpo diminuto. El panda también la observaba, y en ese momento compartido de asombro, ante algo tan pequeño y hermoso, Mateo sintió una conexión profunda con la criatura junto a él. A la libélula despegó después de unos momentos, sus alas vibrando tan rápido que se volvían borrosas. Voló en círculos sobre el arroyo, subiendo y bajando en un patrón que parecía aleatorio, pero que probablemente seguía una lógica perfecta que solo ella comprendía. Luego desapareció entre los bambúes, dejando atrás solo el recuerdo de su belleza efímera, y en esa efímera presencia, Mateo aprendió otra lección. La belleza no necesita durar para ser real. La alegría no necesita ser permanente para ser válida. El sol comenzaba a descender más rápido. Ahora, y los rayos dorados que se filtraban entre los bambúes se volvían más horizontales, creando sombras más largas y dramáticas. El panda se levantó y comenzó a caminar de nuevo. Esta vez, hacia una parte del bosque que parecía más antigua, donde los bambúes eran más gruesos y sus troncos mostraban las cicatrices de décadas de crecimiento. Mateo lo seguía, sintiendo que cada paso lo llevaba más profundo, no solo en el bosque físico, sino en un viaje interior que apenas comenzaba a comprender. Llegaron a un bambú particularmente antiguo, su tronco tan ancho que Mateo probablemente no podría rodearlo con sus brazos. El bambú se elevaba hacia el cielo como una columna verde, recto y fuerte, pero al observarlo más de cerca, Mateo notó algo interesante. A lo largo de su tronco,
Había marcas, nudos, cicatrices de ramas que habían crecido y muerto, señales de tormentas pasadas que habían tratado de quebrarlo, pero habían fallado. Este bambú había vivido, había sobrevivido, había crecido más fuerte con cada desafío. El panda se sentó junto al bambú antiguo y colocó su pata sobre el tronco, como si estuviera saludando a un viejo amigo. Cerró sus ojos y permaneció así, inmóvil, conectado con ese ser vivo que había existido mucho antes de que él o Mateo nacieran. Mateo se sentó también, colocando su propia mano sobre el bambú. La superficie era suave pero firme, y podía sentir algo bajo sus dedos, una especie de vibración sutil, como si el bambú tuviera un pulso, un ritmo de vida que era más lento que el humano, pero no menos real. Cerró sus ojos como había visto hacer al panda, y en la oscuridad detrás de sus párpados comenzó a sentir algo extraordinario. Era como si el bambú le hablara, no con palabras sino con sensaciones, con imágenes que aparecían en su mente. Vio la semilla de la que había nacido este bambú, enterrada en la tierra oscura, esperando pacientemente el momento adecuado para germinar. Vio el brote verde emergiendo del suelo, frágil y vulnerable, luchando hacia la luz. Vio los años pasando, las estaciones cambiando, el bambú creciendo lentamente, pero sin detenerse nunca. Vio las tormentas que habían azotado este bosque, vientos feroces que habían tratado de arrancar el bambú de raíz, lluvias torrenciales que habían amenazado con ahogarlo, pero el bambú había resistido, doblándose cuando era necesario, cediendo ante lo inevitable, pero nunca quebrándose, nunca rindiéndose, y con cada tormenta superada, sus raíces se habían hundido más profundo en la tierra, su tronco se había vuelto más fuerte, su espíritu más resiliente. Mateo abrió sus ojos con lágrimas corriendo por sus mejillas. Entendía ahora lo que el bambú le estaba mostrando. Había estado viviendo como si las dificultades fueran señales de fracaso, como si cada obstáculo significara que estaba haciendo algo mal, que no era suficientemente bueno. Pero el bambú le mostraba una verdad diferente. Las dificultades no eran castigos, eran oportunidades de crecimiento. Cada desafío que enfrentaba y superaba lo hacía más fuerte, más sabio, más capaz de enfrentar el siguiente. El panda abrió sus ojos también y miró a Mateo con una comprensión profunda. Luego hizo algo inesperado. Se puso de pie sobre sus patas traseras, alcanzando una altura impresionante. Extendió sus brazos hacia los lados, abrazando el aire, y permaneció así por un momento antes de volver a caer sobre sus cuatro patas. Era un gesto simple, pero poderoso, y Mateo lo entendió. El panda le estaba mostrando que estar de pie requiere equilibrio, que alcanzar hacia arriba requiere estar firmemente enraizado abajo. Mateo se levantó e imitó el gesto del panda. Extendió sus brazos hacia los lados, sintiendo el aire fresco en sus palmas, el musgo suave bajo sus pies descalzos. Se balanceó ligeramente al principio, luchando por mantener el equilibrio. Pero luego encontró ese punto de estabilidad donde su cuerpo sabía exactamente cómo distribuir su peso. Y en ese equilibrio, sintió algo liberador. Sintió que no necesitaba ser perfecto, solo necesitaba encontrar su centro. Todas las expectativas que había estado cargando, todas las voces en su cabeza diciéndole lo que debía hacer y hacer, comenzaron a perder su poder. No porque las ignorara o las negara, sino porque finalmente entendía que él no tenía que cumplir con todas ellas para tener valor. Podía escucharlas, considerarlas, pero al final, la única voz que realmente importaba era la voz de su propio corazón, la voz que sabía quién era él realmente cuando dejaba de pretender ser lo que otros esperaban. El panda comenzó a caminar de nuevo, y Mateo notó algo diferente en su propio caminar. Sus pasos eran más ligeros, más seguros, no porque estuviera apurado por llegar a algún lugar, sino porque finalmente estaba presente en cada paso, consciente de su cuerpo, moviéndose a través del espacio, conectado con la tierra bajo sus pies. Caminar se había convertido en una forma de meditación. Cada paso una oportunidad de estar completamente presente en el momento. La luz dorada había dado paso a un crepúsculo azul profundo, y el bosque se transformaba de nuevo. Los bambúes, que durante el día habían brillado con tonos verdes vibrantes, ahora se volvían siluetas oscuras contra un cielo que comenzaba a llenarse de estrellas. Había una magia en este momento del día, una transición entre la luz y la oscuridad que parecía suspender el tiempo mismo. El panda llevó a Mateo a otro claro, este más pequeño e íntimo que el primero, rodeado por bambúes que se inclinaban hacia adentro como brazos protectores. En el centro de este claro había un estanque pequeño, su superficie tan quieta que parecía un espejo líquido reflejando el cielo estrellado sobre ellos. El panda se acercó al estanque y se sentó junto a su orilla,
su figura grande y oscura reflejándose perfectamente en el agua inmóvil. Mateo se sentó junto a él, y juntos observaron sus reflejos en esa superficie cristalina. Era como mirar a través de una ventana a otro mundo. Un mundo donde todo era idéntico, pero invertido. Donde arriba era abajo, y abajo era arriba. El panda tocó el agua con su pata, y el movimiento creó ondas que se expandieron en círculos perfectos. Los reflejos se distorsionaron. El cielo estrellado se quebró en fragmentos de luz que danzaban sobre la superficie agitada, pero luego, lentamente, las ondas se calmaron. Círculo tras círculo se expandió y se desvaneció, hasta que finalmente el estanque volvió a su quietud original, los reflejos se recompusieron, y todo volvió a ser como antes. Era una demostración perfecta de algo fundamental, sin importar cuánto se perturbe la superficie. La quietud siempre regresa si le das tiempo. Mateo pensó en su propia mente, en cómo había sido como ese estanque constantemente agitado, ondas sobre ondas de preocupaciones y pensamientos ansiosos que nunca se calmaban, porque siempre llegaba algo nuevo que perturbaba el agua antes de que pudiera aquietarse. Nunca se había dado permiso de simplemente esperar, de dejar que las ondas se calmaran naturalmente. Siempre sentía que tenía que hacer algo, resolver algo, arreglar algo, pero el estanque le mostraba que a veces la mejor acción es la no acción, que a veces la sanación viene simplemente de estar quieto y permitir que el tiempo haga su trabajo. El panda se recostó junto al estanque, su respiración tan suave que apenas perturbaba el aire nocturno. Cerró sus ojos y entró en un estado de descanso profundo, pero Mateo podía sentir que no estaba dormido. Era algo diferente, una forma de estar que era simultáneamente relajada y consciente, descansada, pero presente. El niño trató de imitar esa postura, recostándose sobre el musgo suave junto al panda, sintiendo el calor que irradiaba del cuerpo enorme de la criatura. Cerró sus ojos e intentó encontrar ese mismo estado de quietud consciente. Al principio, su mente protestó. Los pensamientos llegaban como tropel de caballos desbocados, cada uno exigiendo atención inmediata. Preocupaciones sobre la tarea que no había terminado, ansiedad sobre lo que sus padres dirían cuando volviera a casa, dudas sobre si estaba haciendo las cosas bien, miedo sobre el futuro que se extendía ante él como un camino sin mapa. Pero en lugar de luchar contra esos pensamientos, Mateo recordó las ondas en el estanque. Dejó que cada pensamiento apareciera, lo observó sin juzgarlo, y luego lo dejó pasar como una onda que se expande y se desvanece. Poco a poco, los pensamientos comenzaron a espaciarse. Entre uno y otro, aparecían momentos de quietud, pequeños espacios de silencio mental que se volvían más largos cada vez. Y en esos espacios, Mateo descubrió algo asombroso. Descubrió que él no era sus pensamientos. Los pensamientos eran como nubes que pasaban por el cielo de su mente, pero él era el cielo mismo, vasto e inmutable, capaz de contener cualquier nube sin ser definido por ella. Esta comprensión fue como un rayo de luz iluminando una habitación oscura, revelando espacio que siempre había estado ahí, pero que él no había podido ver. Su respiración se volvió más profunda, más lenta, sincronizándose de nuevo con la del panda. Con cada inhalación, sentía que traía paz a su cuerpo. Con cada exhalación, sentía que liberaba tensión, preocupación, miedo. Era como si estuviera respirando luz y exhalando sombra. Cada ciclo limpiando un poco más su interior, dejándolo más claro, más tranquilo, más él mismo. Y en esa quietud, comenzó a sentir algo que había estado buscando sin saberlo. Comenzó a sentir paz, verdadera paz. No la ausencia de problemas, sino la presencia de serenidad, incluso en medio de ellos. No supo cuánto tiempo pasaron así, el niño y el panda, descansando junto al estanque bajo las estrellas. Podría haber sido una hora o toda la noche. El tiempo había perdido su urgencia, su capacidad de presionar y exigir. Existía simplemente como el contenedor de este momento, flexible y generoso, sin prisa y sin límites. Cuando Mateo finalmente abrió sus ojos, sintió como si hubiera dormido por días, como si cada célula de su cuerpo hubiera sido restaurada y renovada. El panda también abrió sus ojos, y en la oscuridad brillaban con una luz suave que parecía venir de dentro. Se miraron el uno al otro, y en ese intercambio silencioso había un entendimiento profundo. No necesitaban palabras para comunicar lo que había sucedido, para reconocer la transformación que había tenido lugar. Mateo había aprendido a estar quieto, a descansar en el ser en lugar de perderse en el hacer. Y esa lección era un regalo más precioso que cualquier tesoro material. El panda se levantó lentamente y comenzó a caminar alrededor del estanque. Mateo lo siguió,
Y mientras caminaban, notó que los sonidos del bosque nocturno creaban una sinfonía compleja: el canto de los grillos, el croar distante de alguna rana, el susurro constante del viento entre los bambúes, el ocasional ulular de un búho. Cada sonido tenía su lugar, su propósito, su momento. Juntos creaban una armonía que no necesitaba dirección ni control. Simplemente emergía naturalmente de cada criatura, siguiendo su propia naturaleza. Era una lección sobre la vida misma. Cuando cada cosa ocupa su lugar natural y sigue su ritmo propio, la armonía emerge sin esfuerzo. Los problemas surgían cuando trataba de forzar las cosas, de hacer que la vida siguiera su calendario en lugar de su propio ritmo orgánico. El panda vivía en perfecta armonía con el bosque, porque no trataba de controlar nada. Simplemente fluía con el ritmo natural de las cosas, confiando en que todo tenía su momento y su lugar. Regresaron al claro central, ese espacio circular rodeado de bambúes donde Mateo había visto al panda por primera vez. Ahora, bajo la luz de las estrellas, el lugar tenía una cualidad casi mágica, como si fuera un portal entre mundos, un espacio donde lo ordinario y lo extraordinario se encontraban. El panda se sentó en el centro exacto del claro, y Mateo tomó su lugar frente a él. Se miraron en silencio, y en ese silencio había más comunicación que en 1000 palabras. El panda extendió su pata hacia Mateo, y el niño extendió su mano para encontrarla. Cuando sus extremidades se tocaron, Mateo sintió una corriente de energía que fluía entre ellos, cálida y reconfortante. No era algo místico o sobrenatural, sino algo profundamente natural. Era la energía de la conexión genuina, del reconocimiento mutuo, de dos seres compartiendo un momento de presencia pura. En ese contacto simple había más significado que en horas de conversación superficial. El panda comenzó a hacer algo que Mateo nunca había visto. Comenzó a comer bambú. Arrancó una caña joven con sus dientes fuertes, pero con movimientos sorprendentemente delicados. Luego, sentado sobre sus cuartos traseros, sostuvo el bambú con sus patas delanteras y comenzó a masticar lentamente. Pero lo que capturó la atención de Mateo fue la forma en que lo hacía con completa concentración, con atención total. El panda no hacía nada más mientras comía. No se distraía. No pensaba en el siguiente bocado mientras todavía masticaba el actual. Simplemente comía, completamente presente en el acto de comer. Mateo se dio cuenta de que nunca comía así. Siempre estaba haciendo otras cosas. Mientras comía, miraba su teléfono, hacía tarea, veía televisión, pensaba en lo que tenía que hacer después. La comida era solo combustible que necesitaba consumir para seguir funcionando, no una experiencia en sí misma. Pero observando al panda, entendió que estaba perdiéndose algo fundamental. Cada momento tenía su propia riqueza, su propia completitud, si solo le prestaba atención completa. El panda terminó con el bambú y se limpió las patas con movimientos lentos y deliberados. Luego miró a Mateo y el niño sintió que le estaba mostrando algo importante: el valor de hacer una cosa a la vez, de estar completamente presente en lo que sea que estés haciendo en este momento. No era necesario hacer 10 cosas simultáneamente para ser productivo o valioso. De hecho, hacer una cosa con atención completa era infinitamente más valioso que hacer 10 cosas a medias. Mateo pensó en su vida cotidiana, siempre tratando de hacer múltiples tareas al mismo tiempo, siempre con su mente dividida entre el presente y el futuro, entre lo que estaba haciendo y lo que debería estar haciendo. Esa división constante de atención lo dejaba exhausto y paradójicamente menos efectivo. Cuando hacía la tarea mientras pensaba en el juego que quería jugar, ni hacía bien la tarea ni disfrutaba la anticipación del juego. Vivía en un estado constante de insatisfacción porque nunca estaba completamente presente en ningún lugar. El panda se levantó y caminó hacia uno de los bambúes más cercanos. Lo examinó cuidadosamente, tocándolo con su pata, oliéndolo, evaluándolo con todos sus sentidos antes de decidir si era el adecuado para comer. Era un proceso lento pero deliberado, y Mateo vio en él una lección sobre la toma de decisiones. No había prisa, no había ansiedad. El panda simplemente usaba toda la información disponible para hacer la mejor elección posible en ese momento, sin segundo adivinar, sin arrepentimiento. ¿Cuántas veces Mateo había tomado decisiones apresuradas porque sentía presión de decidir rápido, solo para luego pasar horas o días cuestionándose si había elegido bien? O peor aún, ¿cuántas veces había quedado paralizado por la indecisión, incapaz de elegir porque temía hacer la elección equivocada? El panda le mostraba un camino medio al tomar el tiempo necesario para considerar las opciones. Pero una vez tomada la decisión, seguir adelante
sin quedarse atrapado en el que hubiera pasado si el cielo comenzaba a mostrar los primeros indicios de que la noche no duraría para siempre. Las estrellas más tenues comenzaban a desvanecerse, reemplazadas por un azul más claro en el horizonte oriental. El amanecer se acercaba, pero no con prisa. El día vendría cuando fuera su momento, ni antes ni después. Mateo observaba el cielo cambiante y sentía que algo dentro de él también estaba cambiando, transformándose de la oscuridad de la confusión y la ansiedad hacia la luz de la claridad y la paz. El panda lo guió a un lugar donde varios bambúes habían caído, creando algo parecido a una escalera natural que subía por una pequeña colina. Comenzaron a trepar, el panda con su peso considerable distribuyéndose perfectamente en cada movimiento, Mateo siguiendo su ejemplo. Cada paso requería atención, equilibrio, conciencia del cuerpo en el espacio. No había lugar para pensamientos distractores cuando necesitabas toda tu atención para no caer, y en esa necesidad forzada de presencia, Mateo descubrió una claridad mental que era refrescante. Llegaron a la cima de la colina, y la vista que se desplegaba ante ellos le quitó el aliento a Mateo. En el bosque de los bambúes eternos se extendía en todas direcciones, un mar verde oscuro bajo el cielo que se aclaraba. A lo lejos podía ver su ciudad, las luces artificiales comenzando a apagarse a medida que el día natural reclamaba su lugar. Había estado tan cerca de este lugar mágico todo el tiempo sin saberlo, viviendo sus días en el ruido y la prisa, cuando este refugio de paz estaba justo aquí, esperándolo. El panda se sentó en la cima de la colina, mirando hacia el horizonte, donde el sol pronto aparecería. Mateo se sentó junto a él, y juntos esperaron en silencio. No era una espera ansiosa, ni impaciente, sino una espera llena de anticipación tranquila, sabiendo que algo hermoso estaba por venir y que llegaría exactamente en el momento correcto. Y mientras esperaban, Mateo sintió que estaba aprendiendo quizás la lección más importante de todas en aprender a esperar. Aprender a confiar en el tiempo, aprender a estar presente mientras la vida se desplegaba a su propio ritmo perfecto. Los primeros rayos del sol comenzaron a aparecer en el horizonte, tímidos al principio, como hilos dorados que se tejían entre las nubes del amanecer. El panda no se movió, pero Mateo podía sentir un cambio en su energía, una especie de reverencia silenciosa ante el milagro diario del sol que regresa. Y era un milagro. Mateo lo entendía ahora. Había visto miles de amaneceres en su vida, pero nunca realmente los había visto. Nunca les había prestado la atención que merecían. Había estado demasiado ocupado, durmiendo o apurado preparándose para el día, como para detenerse y presenciar esta transformación cotidiana que era, en su repetición, nada menos que sagrada. El sol emergió lentamente, una esfera de fuego líquido que pintaba el cielo en tonos de rosa, naranja, púrpura y oro. Los bambúes del bosque comenzaron a brillar con la nueva luz, sus hojas capturando los rayos del sol y convirtiéndolos en destellos de vida verde. Las sombras de la noche se retiraban como olas en la marea baja, revelando detalles del bosque que la oscuridad había ocultado. Mateo podía ver telarañas brillando con gotas de rocío como diamantes diminutos, flores que comenzaban a abrir sus pétalos para saludar el día, pájaros que iniciaban sus canciones matutinas. El panda finalmente se movió, levantándose con un estiramiento largo y lento, que parecía llenar todo su cuerpo de energía renovada. Mateo lo imitó, estirando sus brazos hacia el cielo, sintiendo como sus músculos despertaban después de la quietud de la noche. Había algo profundamente satisfactorio en ese estiramiento, en sentir su cuerpo respondiendo, recordándole que estaba vivo, que era capaz de movimiento y acción cuando elegía usar esa capacidad. El panda comenzó a descender por la colina, pero no por el camino por el que habían subido. En lugar de eso, encontró una ruta diferente, una que serpenteaba entre los bambúes de una manera que parecía más larga, pero que de alguna forma se sentía más correcta. Mateo siguió, y mientras caminaban, entendió otra lección. No siempre hay que volver por el mismo camino que viniste. A veces es importante explorar nuevas rutas, ver las cosas desde diferentes perspectivas, permitir que el viaje de regreso sea tan transformador como el viaje de ida. Llegaron a una parte del bosque que Mateo no había visto antes, donde los bambúes crecían menos densamente y permitían que más luz solar llegara al suelo. Aquí crecían flores silvestres en abundancia, creando alfombras de color que contrastaban hermosamente con el verde dominante del bambú. El panda caminó entre las flores con cuidado extremo, sus enormes patas colocándose con precisión para no aplastar ninguna de las delicadas plantas. Era un recordatorio de que la fuerza y la gentileza no eran opuestos sino complementos. En un claro pequeño, el panda se detuvo y se recostó boca arriba, una postura
que Mateo nunca había visto en un panda antes. Sus patas estaban extendidas hacia el cielo, su barriga blanca expuesta al sol de la mañana. Era una postura de vulnerabilidad completa, de confianza absoluta. Y en esa postura había una invitación. El panda estaba mostrándole a Mateo que era seguro ser vulnerable, que no necesitaba mantener sus defensas arriba todo el tiempo, que había momentos y lugares donde podía simplemente ser el mismo, sin pretensiones ni máscaras. Mateo se recostó también, mirando el cielo azul, a través de las hojas de bambú que se mecían suavemente sobre ellos. Las nubes pasaban lentamente, cambiando de forma constantemente, cada una única y efímera. Era como ver el tiempo mismo moviéndose, visible y tangible. Y en ese movimiento constante había una paradoja hermosa, aunque todo cambiaba constantemente. Había una constancia en ese cambio mismo. El cielo siempre estaría ahí. Las nubes siempre se moverían. El tiempo siempre fluiría. Podía confiar en esa constancia, incluso mientras todo lo demás cambiaba. Se quedaron así por un tiempo indeterminado. El niño y el panda, simplemente existiendo bajo el cielo de la mañana. No hacían nada productivo, no estaban logrando nada medible, pero de alguna manera esto se sentía como la cosa más importante que Mateo había hecho en mucho tiempo. Estar presente, estar quieto, estar en paz consigo mismo y con el mundo. Estas eran habilidades que había olvidado que necesitaba, capacidades que nunca le habían enseñado en la escuela, pero que eran fundamentales para vivir una vida plena. Un grupo de mariposas apareció, atraídas por las flores silvestres. Revoloteaban de flor en flor, sus alas creando manchas de color en movimiento contra el verde del bosque. Mateo las observaba fascinado, notando cómo cada una tenía su propio patrón único de colores, su propia forma de volar. Algunas eran rápidas y directas, otras lentas y zigzagueantes. Cada una era perfecta en su propia forma de ser, sin tratar de ser como las demás. El panda finalmente se levantó y sacudió su pelaje, enviando pequeñas motas de luz, danzando en el aire, donde habían estado atrapadas entre sus pelos. Caminó hacia un pequeño arbusto de bayas que crecía en el borde del claro, y comenzó a comer con la misma atención deliberada que había mostrado con el bambú. Comía solo las bayas maduras, dejando las verdes para que tuvieran tiempo de desarrollarse. Tomaba solo lo que necesitaba, dejando suficiente para otros animales y para que la planta continuara produciendo en el futuro. Era una demostración de equilibrio perfecto entre necesidad y sostenibilidad. Mateo se acercó al arbusto también y probó una de las bayas. Explotó en su boca, con un sabor dulce y ligeramente ácido que era delicioso. Comió algunas más, saboreando cada una, sintiendo realmente el sabor en lugar de simplemente consumir. Era asombroso cómo algo tan simple podía ser tan satisfactorio cuando le prestabas atención completa. Había estado perdiendo estas pequeñas alegrías toda su vida, demasiado distraído por cosas que en el gran esquema de las cosas no importaban tanto. El sol ya estaba más alto en el cielo, y Mateo supo sin que nadie se lo dijera que su tiempo con el panda estaba llegando a su fin. No sentía tristeza exactamente, sino una especie de melancolía dulce, el reconocimiento de que las cosas hermosas son a menudo temporales, y que eso es parte de lo que las hace preciosas. Si pudiera quedarse en este bosque para siempre, eventualmente se volvería ordinario. Era el hecho de que este momento terminaría lo que lo hacía tan especial, tan digno de apreciar completamente mientras duraba. El panda condujo a Mateo de regreso hacia el claro central, pero tomaron una ruta que pasaba por lugares que aún no habían explorado. Cruzaron un puente natural formado por bambúes caídos sobre un pequeño barranco, y Mateo tuvo que caminar con cuidado, sintiendo cada paso, equilibrando su peso conscientemente. Un paso en falso podría significar una caída, pero si se movía con atención y calma, el puente era perfectamente seguro. Era otra metáfora para la vida. Muchas cosas que parecían peligrosas o difíciles eran completamente manejables si las abordabas con presencia y equilibrio. Llegaron a un lugar donde el bosque se abría a un espacio amplio, y en el centro había algo inesperado, en un círculo de piedras planas dispuestas en un patrón que claramente no era natural. Alguien había puesto estas piedras aquí, tal vez hace mucho tiempo, como un lugar de meditación o reflexión. El panda caminó hacia el centro del círculo y se sentó. Mateo hizo lo mismo, y cuando ambos estuvieron sentados, sintió una energía especial en ese lugar, como si las piedras sostuvieran la memoria de 1000 meditaciones pacíficas. El panda cerró sus ojos y Mateo lo imitó. En la quietud que siguió, el niño sintió algo extraordinario. Sintió que podía percibir su propio centro,
ese lugar dentro de él que permanecía calmado y equilibrado, sin importar que tormentas rugieran en la superficie. Era como descubrir que había un ancla dentro de su ser, algo sólido e inmovible, que siempre había estado ahí, pero que nunca había sabido cómo encontrar. Y una vez que sintió ese centro, supo que podría volver a él cuando lo necesitara, que nunca más estaría completamente perdido en el caos de sus pensamientos y emociones. Abrió sus ojos y miró al panda, y la criatura lo estaba mirando con una expresión que solo podía describirse como orgullo paternal. No era el orgullo arrogante de lograr algo sobre otros, sino el orgullo tranquilo de haber descubierto algo importante sobre uno mismo. El panda asintió ligeramente, como confirmando que sí, Mateo había entendido, había encontrado lo que necesitaba encontrar. Las lecciones estaban completas, pero la práctica de vivirlas sería el trabajo de toda una vida. El panda se levantó y comenzó a caminar hacia el borde del círculo de piedras. Pero antes de salir del círculo, se detuvo y miró hacia atrás, esperando. Mateo se levantó también y se acercó al panda. La criatura extendió su pata y la colocó sobre el pecho de Mateo, directamente sobre su corazón. La presión era suave pero firme, y Mateo sintió que algo pasaba en ese contacto, algo que no podía ver, pero que podía sentir profundamente. Era como si el panda estuviera sellando las lecciones en su corazón, asegurándose de que no las olvidara cuando volviera al mundo ruidoso y apresurado fuera del bosque. Luego el panda hizo algo que tomó a Mateo completamente por sorpresa. Se inclinó hacia adelante y tocó su frente con la frente del niño. Era un gesto de conexión profunda, de reconocimiento mutuo, de despedida que era simultáneamente triste y hermosa. Mateo sintió lágrimas corriendo por sus mejillas de nuevo, pero estas eran lágrimas de gratitud, de amor, de reconocimiento por un regalo que nunca podría pagar, pero que llevaría consigo siempre. Cuando se separaron, el panda dio unos pasos hacia atrás y luego se sentó, mirando a Mateo con esos ojos profundos e infinitos. El niño entendió que esta era la despedida, que el panda no lo acompañaría de vuelta al borde del bosque. Este viaje de regreso necesitaba hacerlo solo, llevando consigo todo lo que había aprendido, probando su nueva comprensión mientras navegaba de vuelta al mundo que había dejado atrás. ¿Era la prueba final? ¿Podría mantener la paz que había encontrado cuando volviera al ruido? Mateo dio un paso atrás, luego otro, sin dejar de mirar al panda. Quería memorizar cada detalle de esta criatura majestuosa, quería grabar este momento en su memoria de manera tan profunda que nunca pudiera borrarse. El panda permanecía inmóvil como una estatua, pero sus ojos seguían a Mateo, con una calidez que el niño podía sentir físicamente. Dio unos pasos más, y el panda comenzó a desvanecerse, no de forma abrupta, sino gradualmente, como si se estuviera fusionando con el bosque mismo, convirtiéndose en parte de los bambúes, del musgo, de la luz dorada. Mateo parpadeó, y cuando abrió sus ojos de nuevo, el panda había desaparecido. Pero no se sentía como una pérdida, se sentía como una transformación. El panda no se había ido realmente, sino que se había convertido en parte del bosque. Y dado que las lecciones del panda ahora vivían en el corazón de Mateo, en cierta forma la criatura lo acompañaría siempre. Miró alrededor del círculo de piedras, y vio algo que no había notado antes. En el centro exacto había un bambú joven creciendo, delgado pero fuerte, flexible pero resiliente, perfecto en su simplicidad. Se acercó al bambú joven y colocó su mano sobre él, sintiendo su suavidad, su fuerza, su vida pulsando bajo su palma. Este bambú era como él, Mateo pensó, todavía joven, todavía creciendo, enfrentando el mundo, con todo su desafío y belleza. Pero ahora sabía cómo ser como el bambú, cómo doblarse sin quebrarse, cómo encontrar su centro, cómo crecer lentamente, pero sin detenerse nunca, cómo estar en paz, incluso cuando el viento soplaba fuerte. Tomó aire profundo, llenando sus pulmones con el aire fresco del bosque, y cuando exhaló, sintió que liberaba las últimas trazas de la ansiedad que lo había estado aplastando. No desaparecía completamente. Sabía que tendría que practicar estas lecciones todos los días, que habría momentos en que olvidaría y tendría que recordar de nuevo. Pero ahora tenía las herramientas, tenía el conocimiento, tenía la experiencia de cómo se sentía estar en paz. Y eso era más valioso que cualquier tesoro. Comenzó a caminar hacia la salida del bosque, siguiendo un instinto que lo guiaba en la dirección correcta. Los bambúes parecían despedirse de él mientras pasaba, sus hojas susurrando mensajes de aliento. El sol de la mañana se filtraba entre las cañas creando patrones de luz y sombra que danzaban sobre el suelo. Cada paso que daba era una afirmación de lo que había aprendido.
a caminar con presencia, moverse con intención, estar en equilibrio entre el esfuerzo y la relajación. El bosque comenzó a cambiar a su alrededor a medida que se acercaba a su límite. Los bambúes se volvían menos densos, el musgo daba paso a hierba regular. Los sonidos del mundo moderno comenzaban a infiltrarse en el silencio sagrado del bosque. Mateo podía escuchar el ruido distante del tráfico, las voces de personas en la ciudad, el zumbido constante de la civilización. Antes, estos sonidos eran tan normales que ni siquiera los notaba. Ahora, después de su tiempo en el bosque, sonaban estruendosos, invasivos, casi agresivos en su insistencia. Pero algo era diferente esta vez. Aunque los sonidos eran los mismos, su reacción a ellos había cambiado. En lugar de sentir que lo jalaban inmediatamente de vuelta a su estado de ansiedad constante, podía observarlos con cierto distanciamiento. Eran solo sonidos. Después de todo, no tenían poder sobre él, a menos que él les diera ese poder. Podía existir en medio del ruido y aún mantener su paz interior, como el bambú que permanecía enraizado, incluso cuando el viento soplaba a su alrededor. Llegó al borde del bosque, donde los últimos bambúes daban paso a árboles regulares, y luego a los parques y calles de su ciudad. Se detuvo por un momento, mirando hacia atrás al bosque de los bambúes eternos. Desde este ángulo, parecía un lugar ordinario, solo un bosque denso en las afueras de la ciudad. Nadie que lo mirara desde aquí podría adivinar la magia que contenía, los tesoros de paz y sabiduría que guardaba, pero Mateo sabía, y ese conocimiento era su secreto precioso. Pensó en todos sus compañeros de clase que probablemente estaban despertando en ese momento, preparándose para otro día de carreras y competencia y estrés. Pensó en sus padres que probablemente ya estaban despiertos, preocupándose por él, preguntándose dónde había estado. Sentía compasión por todos ellos, porque él había estado donde estaban ahora, atrapado en la rueda de la ansiedad, sin saber que había otra forma de vivir. Quería compartir lo que había aprendido, pero sabía que las palabras nunca serían suficientes. Algunas cosas tenían que ser experimentadas para ser comprendidas. Comenzó a caminar hacia su casa, y con cada paso practicaba lo que había aprendido. Cuando su mente trataba de adelantarse, preocupándose por lo que sus padres dirían, la traía de vuelta al presente. Sentía sus pies tocando el suelo, el aire entrando y saliendo de sus pulmones, el sol de la mañana sobre su piel. Se mantenía anclado en el ahora, en el único momento que realmente existía. El pasado se había ido, el futuro aún no llegaba, y preocuparse por ninguno de los dos servía solo para robarse la paz del presente. Llegó a su calle y vio su casa al final de la cuadra. Se veía igual que siempre, pero él no era el mismo niño que había salido de ella ayer por la tarde. Había viajado más lejos en una noche de lo que podría haber viajado en años de vida ordinaria. Había conocido a un maestro que le había enseñado sin usar palabras. Había aprendido lecciones que nunca aparecerían en ningún libro de texto, pero que eran más importantes que cualquier cosa que pudiera aprender en la escuela. Su madre estaba en el porche cuando llegó, su rostro mostrando una mezcla de alivio y preocupación. Corrió hacia él y lo abrazó con fuerza, y Mateo devolvió el abrazo sin resistencia, sin la tensión que normalmente llevaba en sus hombros. Su madre debió notarlo porque se separó ligeramente y lo miró con sorpresa. Había algo diferente en su hijo, algo que no podía nombrar, pero que podía sentir claramente. ¿Dónde estuviste toda la noche?, preguntó ella, su voz temblando entre el alivio y la reprimenda. Mateo la miró y vio por primera vez la ansiedad que ella también llevaba, las preocupaciones que la mantenían despierta por las noches, las presiones que enfrentaba y que sin querer había transmitido a su hijo. Sintió compasión por ella, entendiendo que ella también estaba haciendo lo mejor que podía con las herramientas que tenía. Estuve en un lugar especial, mamá, respondió con calma, su voz más segura de lo que ella había escuchado en mucho tiempo. Necesitaba encontrar algo, y lo encontré. No intentó explicar más, sabiendo que las palabras no podrían capturar lo que había experimentado. Pero su madre, mirándolo a los ojos, pareció entender que algo importante había sucedido, algo que había cambiado a su hijo de una manera fundamental y positiva. Entraron a la casa juntos, y Mateo notó todo con nuevos ojos. Los platos en el fregadero que normalmente lo habrían estresado, la lista de tareas en el refrigerador, el reloj marcando el tiempo con su tic-tac insistente, todo seguía ahí, todas las responsabilidades y expectativas que habían sido su fuente de ansiedad. Pero ahora podía verlas por lo que eran solo cosas, solo tareas, sin el peso emocional que él había estado agregándoles. Podía hacer lo que necesitaba hacer sin dejar que eso definiera
quién era. Su padre bajó las escaleras, y su expresión cambió de preocupación a alivio cuando vio a Mateo. Ana hubo preguntas, por supuesto, y Mateo las respondió con calma y honestidad hasta donde podía. No había estado en peligro. Sí. Sabía que había sido irresponsable no avisar. Sí. Entendía que sus padres se habían preocupado, pero no se disculpó por haber ido, porque sabía en su corazón que había sido exactamente lo que necesitaba hacer. Los días que siguieron fueron una prueba de todo lo que había aprendido. La escuela seguía siendo demandante. Las expectativas no habían disminuido. Las presiones externas continuaban exactamente como antes, pero Mateo había cambiado, y ese cambio hacía toda la diferencia. Cuando sentía que la ansiedad comenzaba a trepar por su pecho, cerraba sus ojos por un momento y recordaba al panda, recordaba el estanque quieto, recordaba los bambúes doblándose con el viento, y en esos recuerdos encontraba la paz que necesitaba para continuar. Empezó a incorporar pequeñas prácticas en su rutina diaria. Por las mañanas, antes de que comenzara el ajetreo del día, se sentaba en su habitación por 5 minutos, simplemente respirando, encontrando su centro. Durante el almuerzo, en lugar de comer rápidamente mientras hacía otras cosas, comía despacio, prestando atención a cada bocado. Por las noches, antes de dormir, se recostaba y dejaba que los pensamientos del día se calmaran como ondas en un estanque. Sus compañeros de clase notaron el cambio también. Mateo ya no participaba en las quejas constantes sobre cuánto trabajo tenían. Ya no se unía a la competencia invisible de quién estaba más estresado o más ocupado. Cuando le preguntaban cómo podía estar tan calmado, solo sonreía y decía que había aprendido algo importante sobre el equilibrio. Algunos se burlaban, pero otros, los que también estaban cansados del estrés constante, se acercaban después con preguntas genuinas. Una tarde, una de sus compañeras, una niña llamada Ana, que siempre parecía estar al borde del agotamiento, se sentó junto a él durante el recreo. ¿Cómo lo haces?, preguntó con voz cansada. ¿Cómo puedes estar tan tranquilo cuando todo es tan abrumador? Mateo pensó en su respuesta cuidadosamente, queriendo compartir algo útil, sin pretender tener todas las respuestas. Aprendí que no tengo que ser perfecto, dijo finalmente. Aprendí que está bien doblarme cuando la presión es demasiado, que está bien descansar, que está bien simplemente ser en lugar de siempre estar haciendo algo. Y aprendí que hay un lugar de calma dentro de mí que siempre puedo encontrar si lo busco. Ana lo miró con ojos húmedos, y Mateo vio en ella el reflejo de lo que él había sido antes de su encuentro con el panda. Le habló del bosque, no de los detalles mágicos que sabía que sonarían inverosímiles, sino del lugar físico donde había encontrado paz. Le sugirió que tal vez ella también necesitaba encontrar su propio lugar de quietud, ya fuera un bosque o un parque, o simplemente un rincón silencioso en su propia casa. Le compartió las técnicas simples que había aprendido a respirar profundo, observar sus pensamientos sin juzgarlos, hacer una cosa a la vez con atención completa. No sabía si Ana seguiría sus sugerencias, pero había plantado una semilla, y eso era suficiente. No podía cambiar el mundo, ni rescatar a todos de su ansiedad, pero podía compartir lo que había aprendido y confiar en que aquellos que estuvieran listos lo recibirían. Era otra lección del bambú: a crecer donde estás plantado, ofrecer sombra y belleza a quienes te rodean, pero no forzar tu crecimiento en direcciones que no eran naturales. Mateo visitaba el bosque regularmente ahora, aunque nunca volvió a ver al panda de la misma forma tangible que aquella primera noche, pero sentía su presencia en el susurro de los bambúes, en la quietud del claro central, en la paz que envolvía todo el bosque. El panda había sido un maestro que apareció cuando Mateo estaba listo para aprender, y ahora que las lecciones habían sido enseñadas, la criatura había vuelto a la forma de energía pura que siempre había sido. Pasaron las semanas, y luego los meses, y Mateo continuaba practicando lo que había aprendido. Algunos días eran más fáciles que otros. Había días en que la ansiedad trataba de volver, en que las presiones de la vida se sentían abrumadoras, en que olvidaba momentáneamente las lecciones del panda, pero esos días se volvían menos frecuentes, e incluso cuando llegaban, ahora tenía herramientas para navegarlos. Sabía que podía volver a su centro, que podía encontrar la calma, incluso en medio de la tormenta. Una tarde de primavera, Mateo estaba sentado en el claro central del bosque de los bambúes eternos, cuando escuchó pasos acercándose. Se giró y vio a Ana, la compañera de clase que le había preguntado sobre su calma meses atrás. Ella se veía diferente ahora, menos tensa, como si algo pesado se hubiera levantado de sus hombros. Se sentó junto a él, sin decir palabra,
y juntos observaron los bambúes moviéndose con el viento. «Gracias», dijo Ana finalmente, rompiendo el silencio, «por compartir este lugar conmigo, por compartir lo que aprendiste. Ha hecho una diferencia». A Mateo sonrió, entendiendo que ella había hecho su propio viaje. Había encontrado sus propias lecciones en este bosque. El panda enseñaba a cada uno de forma diferente, dándoles exactamente lo que necesitaban en el momento en que lo necesitaban. Mientras estaban sentados allí, Mateo vio algo moverse entre los bambúes distantes. Por un momento, creyó ver la forma familiar del panda, esas marcas negras y blancas distintivas, esos ojos profundos, pero cuando parpadeó, no había nada ahí, solo sombras y luz jugando entre las cañas. Sonrió, entendiendo que el panda estaba siempre ahí, no como una criatura física, sino como una presencia, como una energía de paz que impregnaba todo el bosque. Ana también había visto algo. Podía notarlo en la forma en que sus ojos se habían abierto con asombro, pero ninguno de los dos habló sobre ello. Algunos misterios eran más poderosos cuando permanecían sin explicar, cuando se les permitía existir en ese espacio entre lo real y lo mágico donde las lecciones más importantes a menudo residían. Compartían este secreto ahora, esta conexión con algo más grande que ellos mismos. El sol comenzaba a descender, pintando el cielo en tonos dorados y rosados. Mateo y Ana se levantaron y comenzaron a caminar de vuelta hacia el borde del bosque. Mientras caminaban, Mateo le contó a Ana sobre las diferentes lecciones que había aprendido, la flexibilidad del bambú, la quietud del estanque, la importancia de estar presente, el valor del equilibrio. Ana escuchaba atentamente, asintiendo ocasionalmente, agregando sus propias observaciones y descubrimientos. Cuando llegaron al borde del bosque, se detuvieron y miraron hacia atrás una última vez. Los bambúes se elevaban hacia el cielo, verdes y vibrantes, eternos en su ciclo de crecimiento y renovación. Este bosque había sido su maestro, su refugio, su lugar de transformación. Pero Mateo entendía ahora que no necesitaba estar físicamente en el bosque para acceder a su paz. Llevaba el bosque dentro de él, en su corazón, en su respiración, en la forma en que elegía vivir cada momento. ¿Volverás?, preguntó Ana mientras se preparaban para regresar a la ciudad. Mateo asintió. «Siempre volveré», dijo. «Este lugar es parte de mí ahora, pero también he aprendido que puedo llevar su paz conmigo donde quiera que vaya. El bosque me enseñó que la serenidad no es un lugar al que vas, es un estado del ser que cultivas dentro de ti mismo». Los días se convirtieron en semanas, las semanas en meses, y Mateo continuó creciendo, no solo en estatura, sino en sabiduría y comprensión. Había momentos de desafío, por supuesto. La vida no se había vuelto perfecta de repente, pero ahora tenía una base sólida desde la cual enfrentar esos desafíos. Como el bambú enraizado profundamente en la tierra, podía doblarse con las tormentas de la vida sin quebrarse. Sus padres notaban el cambio en él, y curiosamente, comenzaron a cambiar también. Ver la paz de Mateo los inspiraba a examinar sus propias vidas, a cuestionar si toda la prisa y el estrés realmente valían la pena. Comenzaron a hacer pequeños cambios en cenas más tranquilas donde realmente hablaban y se escuchaban. Domingos, donde no había agenda más que estar juntos. Momentos de quietud, donde simplemente existían sin la necesidad constante de estar productivos. En la escuela, Mateo se había convertido en una presencia tranquilizadora. Los maestros notaban que traía una calidad diferente al aula, una disposición a aprender que no estaba motivada por miedo o competencia, sino por curiosidad genuina. Sus compañeros lo buscaban cuando se sentían abrumados, y él siempre tenía tiempo para escuchar, para compartir lo que había aprendido, para recordarles que eran más que sus calificaciones o sus logros. Formó un pequeño grupo con Ana y algunos otros estudiantes que también estaban interesados en encontrar equilibrio en sus vidas. Se reunían una vez por semana, a veces en el bosque, a veces en el parque local, a veces en la biblioteca de la escuela. No tenían un programa formal ni una agenda estructurada. Simplemente se sentaban juntos en silencio por unos minutos, compartían lo que estaban aprendiendo sobre sí mismos, se apoyaban mutuamente en sus viajes hacia la paz interior. Lo más extraordinario para Mateo era como las lecciones del panda continuaban revelándose en capas más profundas a medida que pasaba el tiempo. Cada vez que pensaba que había entendido completamente una lección, descubría una nueva dimensión de ella. La comprensión no era un destino al que llegabas, sino un viaje que nunca terminaba realmente. Y estaba bien con eso, porque el viaje mismo era hermoso. Una noche, casi un año después de su encuentro inicial con el panda, Mateo estaba en su habitación
mirando por la ventana hacia las estrellas. Pensaba en todo lo que había cambiado, en la persona que había sido y en la persona en la que se estaba convirtiendo. Sintió una ola de gratitud tan profunda que casi lo abrumó. Gratitud por ese día, cuando había decidido escapar y había encontrado el bosque. Gratitud por el panda que le había enseñado a encontrar paz. Gratitud por cada desafío que había enfrentado, porque cada uno lo había hecho más fuerte y más sabio. Cerró sus ojos y respiró profundo, y en ese momento sintió de nuevo la presencia del panda, tan clara como si la criatura estuviera de pie junto a él en su habitación. No era una presencia física, pero era real de todas formas. Era un recordatorio de que nunca estaba solo, de que siempre podía acceder a esa fuente de paz y sabiduría que había descubierto en el bosque. El panda vivía en su corazón ahora, una presencia constante que lo guiaba y lo sostenía. Abrió sus ojos y sonrió. El futuro se extendía ante él, lleno de posibilidades y desafíos desconocidos. Pero ya no le tenía miedo. Sabía que podía enfrentar lo que viniera con equilibrio y serenidad. Sabía que podía doblarse sin quebrarse, fluir sin perderse, ser fuerte sin ser rígido. Había aprendido del mejor maestro posible, y esas lecciones lo acompañarían por el resto de su vida. Mientras se preparaba para dormir esa noche, Mateo hizo algo que ahora era parte de su rutina nocturna. Colocó su mano sobre su corazón, exactamente donde el panda había puesto su pata aquella última vez. Sintió los latidos constantes, ese ritmo que continuaba sin importar qué, ese recordatorio de que estaba vivo y de que cada momento era precioso. Y en ese contacto simple, renovó su compromiso con las lecciones que había aprendido, con la paz que había encontrado, con el equilibrio que continuaría cultivando día tras día, momento a momento, respiración tras respiración. La historia de Mateo y el panda nos enseña una verdad fundamental que a menudo olvidamos en nuestro mundo acelerado. La serenidad no es un lujo, es una necesidad. En medio del ruido constante y las demandas interminables de la vida moderna, encontrar nuestro centro, aprender a doblarnos sin quebrarnos, y cultivar la paz interior no son actos de escape sino de valentía. Como el bambú que se dobla con el viento, pero permanece enraizado, podemos enfrentar los desafíos de la vida con flexibilidad y fortaleza. La lección más importante es que el equilibrio no se encuentra afuera, en circunstancias perfectas, sino adentro, en la capacidad de estar presente y en paz con nosotros mismos, sin importar qué esté sucediendo alrededor. Me encantaría conocer tu experiencia con esta historia y cómo te conectaste con esta aventura mágica. ¿Qué lección resonó más profundamente en tu corazón? ¿Hay algún momento que te haya hecho reflexionar sobre tu propia vida? Comparte en los comentarios tus pensamientos y sentimientos. Cada historia que cuento cobra vida de una manera especial cuando ustedes comparten lo que les hace sentir. Tu voz importa, y me encantaría escuchar cómo esta historia te acompañó en tu camino hacia el sueño o qué reflexiones despertó en ti.